Ser podcast. Si no pueden dormir, bienvenidos al club. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are... Damos las buenas noches a Isaac Rosa. Bienvenido a la hora extra de sueño que creo que todos más o menos necesitamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé ni en qué día vivo. Gracias. Sí, eso es por la primera pregunta que te voy a hacer, que no es precisamente rutinaria y sin verdadero interés. ¿Cómo has dormido hoy? Pues he dormido mal para poder hablar del libro precisamente, para hacer honor al libro. No, llevaba durmiendo bien en el verano, como le pasa a tanta gente que duerme mal y que de pronto llega el verano y duerme bien, lo cual ya dice mucho de cuáles son tus problemas para dormir. Si en verano duermes bien y durante el curso duermes mal, ahí ya hay algo que está claro. Llevaba durmiendo bien, pero ahora llega septiembre, llega la vida otra vez tal como la dejamos en junio. Y en mi caso, además, con libro nuevo, con lo cual, pues todas esas inseguridades que te entran también cuando acabas de publicar un libro, cuando tienes el libro en las manos que ya no tienes remedio, que ya no puedes hacer nada con él, y además estás esperando y te van a leer y sientes además de fondo que ya hay alguien leyendo el libro, que no estás como un zumbido así lejano de que hay gente leyendo. Este verano. Pues todo eso te quita el sueño. Sí, claro, te iba a preguntar, ya sabemos que no hay mayor insomnio que un autónomo facturando, pero no sé si uno duerme peor cuando está en ese proceso de escritura, de creación del libro, o en el proceso de promoción, pendiente de qué van a decir de él. Pues mira, a mí me pasó con esta novela que yo empecé escribiendo la novela porque no podía dormir y acabé no pudiendo dormir porque estaba escribiendo la novela. Le di la vuelta. O sea, las primeras, al principio eran noches en las que yo no podía dormir y como cuando tú no puedes dormir la noche te da para mucho y la cabeza no para y te da para pensar mucho y para imaginar y recordar. Pues ahí empezó a tomar forma la novela. Pero luego, pasado un tiempo que ya estaba escribiendo, llegaba ese momento en el que yo, lo que me pasaba por la noche es que no podía dormir porque tenía la novela en la cabeza, porque no podía dejar de pensar en ella. Entonces se acabó generando ahí un círculo del que no he podido salir de él hasta que terminó la novela, hasta que la he entregado. Isaac Rosa viene a presentarnos con Seix Barral Las buenas noches, su nueva novela. Es un diario del sueño que escribe un individuo que no puede dormir y una noche se cruza en el lobby de un hotel de una ciudad como Sevilla, por ejemplo, con otra mujer que tampoco puede dormir. Sabemos que él está casado con Inma y tiene niños, ella con Óscar. Los dos empiezan una aventura extraconyugal que consiste en quedar para dormir, solo dormir, porque juntos duermen a pierna suelta. ¿Por qué no duermes? Es la pregunta que una noche o una madrugada lanzaste a un grupo de amigos. Isaac, no sé si hubo alguna respuesta que te chocara, que te sorprendiera, que no te esperaras, y si esto era una pregunta lanzada para escribir la novela, si ya lo tenías en la cabeza, o fue un poco una pregunta lanzada buscando un mal de muchos para consolar a un tonto, si me permites la expresión. Bueno, la pregunta, que en efecto existió y que tuvo muchas respuestas, era parte de una conversación que ya venía de antes. Yo empecé a pensar en la novela, empecé a pensar en escribir sobre el insomnio y empecé a buscar una historia que contar, porque yo quería escribir una novela, además, no quería escribir un ensayo porque no podía dormir. A partir de ahí empieza. Pero luego es verdad que empiezas a mirar alrededor y te das cuenta de que hay mucha gente en tu entorno que duerme mal, y además gente de toda edad y condición, porque podemos pensar al principio, no, esto me pasa a mí porque estoy en la mediana edad, tengo hijos, soy autónomo, tengo el cóctel perfecto para no dormir. Pero luego te empiezas a encontrar gente que tiene otros trabajos, otras edades y otras condiciones y otras situaciones familiares y tampoco duerme. Entonces, a partir de ahí sí fui hablando, al principio, una conversación que surgía sin buscarla. Yo me he pasado un año en el que estaba escribiendo la novela y cada vez que iba a algún sitio, a lo que fuera, a un club de lectura, a una presentación, un encuentro, una feria del libro, lo que fuera, siempre te pregunta alguien que en qué andas, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Y en cuanto yo decía que estaba escribiendo sobre el dormir, el no dormir, el insomnio, enseguida la conversación se iba hacia allá. Enseguida había gente en el público, entre los que estábamos allí o entre los amigos, que tampoco dormían bien, y vamos abriendo. Entonces yo
me di cuenta de que en efecto cada vez había a mi alrededor mucha gente que no dormía bien y ya lo que hice fue, a mí me gusta cuando estoy escribiendo una novela, me gusta conversarla mucho, me gusta abrirla a gente que puede estar en situaciones parecidas a las de la novela. Y entonces lo que hice fue compartir con un grupo grande de amigos y de gente cercana esa pregunta de ¿qué tal duermes? ¿Qué tal duermes? ¿Por qué no duermes bien? ¿Y qué es lo que haces para dormir, ¿no? Y entonces me encontré que recibía muchas respuestas y me pasó también que recibía respuestas de gente que yo no conocía, que se había enterado que yo estaba escribiendo sobre el tema y que querían compartirlo también. Y yo creo que había además ahí una cierta necesidad de contar, de poner en común, de no tanto de desahogarte como de sentirte menos solo, de darte cuenta de que en efecto mucha gente le pasa lo mismo que a ti. Y de esa conversación es donde acaba saliendo la novela. Desde luego que las presentaciones y los encuentros se van a convertir en una especie de terapia, sí, seguro. Sí. Dices que me pasó hace 2 libros con Feliz Final, que era un libro sobre el final de una pareja, y de pronto las presentaciones y club de lectura se convertían en terapia de pareja. De repente estábamos todos contando nuestra experiencia. Con esto puede pasar algo parecido. Acabaremos intercambiando remedios, ¿no? ¿Qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Y empezaremos a contarnos a ver cuál es la pastilla buena. Ahora vamos a algunos de esos remedios y pastillas, pero dices que no has escrito un ensayo, pero casi es una tesis. Hablas del sueño bifásico, el trifásico, el método Everyman, el método Uberman, el método Dickmaxion, nuestro favorito, el de la cuchara. También hablas del sleep divorce, dormir separados para no interrumpirse y así revitalizar un poco la pareja. ¿Cómo te has documentado? Bueno, hay una parte que tiene que ver con el no dormir, con el insomnio, con los problemas para dormir, con las técnicas, trucos, remedios, todo lo que buscamos. Pero luego estaba ese otro lado que a mí me fascina, que me interesaba mucho, que es el reverso precisamente de no poder dormir, que es el no querer dormir. O sea, igual que somos una sociedad que estamos obsesionados con dormir, con que no podemos dormir, con qué podemos probar para dormir. Nos están vendiendo permanentemente, hay toda una industria del sueño que nos vende remedios, técnicas, gadgets de todo tipo, medicamentos, productos, retiros para dormir en hoteles, en sitios así especiales, pero al mismo tiempo, en paralelo a eso, somos una sociedad que está obsesionada con dormir menos, con buscar cuál es la forma de dormir para que sea sueño de calidad en menos horas, para ganarle horas al sueño, que son horas que las vamos a dedicar a otras cosas, que las acabamos dedicando a producir, a trabajar, a lo que sea. Y entonces esas dos caras, ¿no? de no podemos dormir, pero al mismo tiempo no queremos dormir, porque querríamos dormir menos para pertenecer a esa aristocracia del sueño de la que nos hablan siempre, de toda esa gente, todos esos grandes nombres, que la mayoría son hombres además, que son esos genios, creadores, artistas, millonarios, que dicen que el secreto de su éxito es que duermen poco, que no duermen nada, ¿no? Que duermen 3 horas, 4 horas y que usan estos métodos locos que acabamos encontrando en internet, acabamos probando y no nos funciona. No lo intenten en sus casas porque no funciona, ¿no? Eso de dormir 3 horas para luego ser un genio no sale, ¿no? Entonces hay una parte en la novela que sí que hay un trabajo de búsqueda, de documentación, de investigación, de lecturas, que es toda esa parte del diario que va llevando el durmiente o el insomne de la novela y que a mí me permitía llevar la novela a otros terrenos, ¿no? El poder hablar, no solamente contar esta historia de esta pareja atípica, de esta relación rara que no sabemos si es una aventura, si es una infidelidad o es otra cosa, porque lo que hacen es dormir. Abrir el campo para hablar también de todos esos temas laterales o colaterales al dormir y al no dormir, que se pueden contar además con humor, que tienen una parte cómica, aunque en realidad son muy tristes, dicen mucho de nosotros y mal, ¿no? Pero quería hablar de ello también. Puedo explicártelo todo, no es lo que parece, solo estábamos durmiendo, solo dormíamos. Abres un montón de reflexiones muy interesantes en este diario del sueño, pero quizá lo que más puede chocar a nuestros oyentes y a los lectores es un dilema que acabas de anunciar y que se plantea también tu protagonista, y este es hasta qué punto es una infidelidad. Nuestras parejas se beneficiaban de nuestro sueño compartido, parece que se excusa él. Te pregunto precisamente qué es más incomprensible y doloroso, si follar o dormir con otra persona, que es más íntimo, más irreversible, follar o dormir. Eso es como el artículo aquel de Javois, ¿no? Ese que decía que hay más cuernos en un buenas noches, ¿no? Que en follar, ¿no? Es decir, si realmente hay más engaño en enviar un mensaje o en tener contacto físico, ¿no? En este caso, claro, el dormir es algo tan íntimo que dices que podría ser hasta más íntimo que el sexo, ¿no? Es decir, tú preferirías o aceptarías mejor que tu pareja se acostara con alguien para tener sexo o para dormir, ¿no? Entonces lo lleva a un terreno en el que
parece que tiene todos los ingredientes propios de una aventura, de una historia de amor, de una historia de pasión, de una infidelidad en este caso, porque parece que están todos los elementos y todos los pasos además. Hay un primer encuentro, hay un primer conocerse, una primera noche juntos, hay sucesivas citas, hay lugares de encuentro habitual, hay digamos, la necesidad de estar con la otra persona, el anhelo de la otra persona cuando no está, hay clandestinidad, hay secretos, o sea, todo eso está ahí como lo que serían los ingredientes habituales de una historia de pasión en este caso, y sin embargo falta esa pieza, falta el sexo, o sea, no hay sexo, lo que hay es dormir. Y eso lo convierte en una relación extraña en la que no sabríamos nombrarla, en la que para sus parejas evidentemente lo viven como un engaño, lo viven como una infidelidad. Ellos creen que no es como tal, porque en realidad lo que hacen es eso, es dormir, no hay nada más que eso y nada menos, claro, estás durmiendo con otra persona, ¿no? Entonces eso lo convierte en una historia que se puede leer como una historia de amor, se puede leer como tal, pero que es otra cosa en realidad, ¿no? O que es otra cosa, pero que parece una historia de amor, ¿no? Yo quería contarla además usando el mismo tono y el mismo lenguaje con el que contaría una historia de pasión. O sea, que hay momentos en la novela en las que si cambiáramos dormir por tener relaciones, por tener sexo, estaríamos contando la misma historia, ¿no? Y si en vez de sueño dijéramos deseo, estaríamos hablando de lo mismo también. El éxito de esta pareja, el que consigan dormir juntos, se debe en buena parte a que no saben nada el uno del otro, ni siquiera conocen su nombre, o preguntado de otra manera, la indiferencia y el no ponerle nombre a las cosas es nuestra melatonina de hoy. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que es también un anhelo muy de nuestro tiempo, ¿no? Que es esa casi una fantasía de esa posibilidad de encontrar a alguien con quien de pronto conectas, con quien de repente construyes un espacio propio donde te sientes bien, esa especie de cápsula que ellos levantan donde por unas horas son capaces de salir de sus vidas y de salir del mundo prácticamente, ¿no? El encontrar ese espacio, en este caso compartido con una persona que es una persona que no conoces, una persona desconocida, ¿no? Desconocida, tiene algo, como digo, de ese anhelo y dice mucho de nuestras carencias también, de nuestras necesidades, de la soledad en la que muchas veces nos sentimos, de la soledad en la que muchas veces vivimos incluso estando en pareja o estando en familia, ¿no? Desde esa necesidad o esa posibilidad de encontrar a alguien. En este caso, encontrar a alguien con quien dormir. Tú que viajarás bastante, estás de viaje, de hecho, ¿qué predisposición romántica y erótica sentimos hacia los hoteles como reverso libertino de nuestros dormitorios? Eso lo dice el protagonista, no lo digo yo, que siempre que pensamos que aquí habla el autor, por lo tanto. No, pero sí es verdad que los hoteles son un escenario habitual en este tipo de ficciones, es el lugar del encuentro. Parece que los hoteles están hechos para eso, ¿no? Están hechos para los encuentros clandestinos, están hechos para encontrarnos con alguien de repente, para, como ellos, conocerse en una noche y de pronto surja algo, ¿no? Entonces los hoteles siempre tienen algo, siempre forman parte de ese imaginario en el que muchas veces nos sentimos protagonistas de una película mientras recorremos los pasillos de un hotel, ¿no? Yo creo que dan mucho juego para eso y alimentan muchas fantasías también. Antes de apagar, navego un rato. Lo sé, debería evitar las pantallas desde 2 horas antes de acostarme, leemos en este diario. Esto hoy se antoja complicado en un mundo cada vez más tecnológico, con un scroll en diferentes redes sociales que es muy adictivo y que las plataformas además se encargan de que sea así, muy adictivo. No sé si esto solo se corrige con más apagones y confinamientos, si necesitamos más apagones y confinamientos, esas pausas para encontrar la paz. ¿Cómo se soluciona, si es que tiene solución, esta adicción al móvil y a las pantallas? Bueno, yo creo que eso muchas veces más que una causa del insomnio es un síntoma más de la vida que llevamos. O sea, seguramente cuando alguien se queda por la noche con el teléfono en la cama o en el sofá hasta que te quedas casi dormido con él en la mano, o no duermes porque sigues haciendo scroll, como dices, ¿no? Seguramente el problema no es que no pueda dormir, el problema es que tiene otras carencias, otras necesidades, es decir, otra necesidad de encontrar en el móvil algo que a lo mejor no tienes en tu vida, ¿no? Entonces, yo no tengo solución, no tengo remedio, pero sí creo que cuando a veces pensamos en por qué no dormimos o qué es lo que nos quita el sueño y señalamos, entre otras causas, entre las muchas causas posibles, señalamos la tecnología, las pantallas, las redes sociales, lo hacemos muchas veces con el mismo fatalismo con el que hablamos siempre de la tecnología, que es como si fuera algo sobre lo que no tenemos capacidad de intervención, como si fuera un fenómeno de la naturaleza, algo que está ahí
y que lo más que podemos hacer es cerrarlo, apagarlo, ¿no? Quitarnos de en medio, como si no pudiéramos realmente, como si renunciáramos a la posibilidad ya como sociedad democrática de ser capaces de aprobar una legislación, por ejemplo, que digamos que pusiera coto a ciertas prácticas que sabemos que están haciendo las tecnológicas, ¿no? Entonces parece que hemos renunciado a eso, que aceptamos que eso no tiene arreglo y que lo más que podemos hacer es la solución individual de salirnos, de cerrar, ¿no? De la tecnofobia, ¿no? Es decir, yo no quiero, ¿no? Pero yo creo que olvidamos que sí que está en nuestras manos, así que tenemos capacidad como sociedad, aunque no lo hagamos, ¿no? Pero sí que tenemos capacidad como sociedad de regular, de legislar, de acabar con ciertas prácticas que sabemos que están haciéndonos daño a nosotros, a nuestros hijos, que están acabando con nuestra capacidad de atención, que nos roban el sueño, que nos roban la vida. Yo creo que ahí deberíamos también ser un poquito ambiciosos en eso, ¿no? El pensar que sí que podemos hacer algo. Además es que este insomne lo que hace cuando mira el móvil muchas noches es consultar pisos en Idealista. El alquiler, imposible. Pisos por menos de 1.000 euros en una ciudad, imposible. No sé si el tema de la vivienda es nuestra mayor pesadilla hoy en España y cómo despertar de ella. Pues mira, yo en este tiempo que he estado escribiendo, que he hablado con muchos insomnes, con mucha gente que no duerme bien, he ido detectando ciertos patrones de insomnio, ¿no? O ciertos perfiles de insomnio. Igual que hay un insomnio de autónomos, que es muy, muy propio, ¿no? Que los autónomos se reconocerán en él fácilmente, ¿no? Un insomnio que es propio de los autónomos, no solo de los trabajadores de la cultura como el protagonista de la novela, sino de los autónomos que facturan en general. Igual que hay un insomnio de divorciados o divorciables, de la gente que está en final de relación, que se va a separar y que eso también es motivo de insomnio. Veo cada vez más un insomnio inmobiliario, o sea, y cada vez más gente a la que le quita el sueño el problema de la vivienda. El no saber si vas a poder seguir pagando tu vivienda, el no saber si te cambia la vida y necesitas otra vivienda y no vas a poder pagarla, ¿no? Ese tipo de ansiedad colectiva que está generando la vivienda, porque realmente es un problema enorme ahora mismo y que además va a peor, también nos quita el sueño, ¿sabes? Con lo cual, si pensamos en qué deberíamos hacer para dormir mejor, pues podríamos empezar por ahí, ¿no? A lo mejor el remedio no es la pastilla o hacer deporte 2 horas antes o usar cierta tecnología que nos promete calidad de sueño, sino a lo mejor el remedio está en ser capaz de controlar el precio de los alquileres, para empezar. Si dormir nos hace más productivos, ¿por qué no nos dejan dormir más y mejor, conciliar mejor nuestra vida privada y laboral, esas 35 horas tan anheladas y peleadas? ¿Qué sinsentido es este? Sí, es algo contradictorio, ¿no? Que parece que no dormimos porque el trabajo nos quita el sueño, entre otras cosas, pero al mismo tiempo quieren que durmamos más y mejor para ser más productivos, para trabajar mejor. De hecho, digamos que el capitalismo desde sus orígenes intentó disciplinar el sueño, las horas de sueño, ¿no? Es decir, el cómo dormía la gente antes de la luz eléctrica, por supuesto, pero también antes del trabajo asalariado, ¿no? Es decir, la gente dormía según los ciclos del día, ¿no? Del día y la noche. Sin embargo, empezamos a dormir una serie de horas seguidas en las que había que levantarse una hora porque había que trabajar, ¿no? Entonces eso, digamos que nos han disciplinado una forma de dormir en la que hay gente que no encaja y cree que tiene problemas para dormir. A lo mejor es que duermes de otra manera, pero no encajas en el patrón de que tienes que dormir a tal hora, hasta tal hora, ¿no? Y dormir una serie de horas. Pero al mismo tiempo hay un montón de literatura de esta empresarial que usa el sueño también como un elemento de aumentar el rendimiento y la productividad, ¿no? Por ejemplo, las empresas estas que introducen la siesta, ¿no? Las empresas estas que igual que ponen una sala que parece un parque de bolas para trabajadores, ¿no? Para que tengan su rato de distracción, pues ahora también sugieren la siesta o hasta imponen la siesta, ¿no? Una hora en la que hay que descansar, y hay toda una industria que vende a las empresas desde sillones donde puedan dormir los trabajadores hasta una sala donde estén relajados, donde puedan dar. Entonces, se trata al final de lo mismo, ¿no? De cómo extraer el mayor beneficio, la mayor productividad, la mayor plusvalía de todo, incluido de nuestras horas de sueño. No sé si a lo mejor es mejor salir antes y dormir la siesta en casa, ¿no? Porque al final acabamos pasando todo el día en la oficina. Nuestra propia precariedad nos impide organizarnos contra la precariedad, reflexiona bien este individuo, y entre los consejos para dormir que recoge está el de afiliarse a un sindicato de clase que pelee por nuestros derechos, por una vivienda digna, por reducir la jornada laboral, el defender lo público, el defender un reparto más justo y equitativo de todo. No sé si la renta universal, si todos estos consejos son lo que hoy dirían woques o comunistas, ¿no? Si al final la clase trabajadora se ha entregado a partidos políticos de extrema derecha que lo que hacen es enfrentar a la precariedad del más débil y prometer soluciones fáciles.
Sí, seguramente cuando buscamos el remedio para dormir, porque al final todo el que no duerme acaba buscando su remedio, algo que le funcione, pues acabamos buscando lo fácil, evidentemente, ¿no? Y lo fácil no solamente es la pastillita que te recomienda alguien o la técnica de los marines para dormir en medio minuto, ¿no? Eso que tal, sino que muchas veces lo fácil son también ciertos programas políticos que prometen seguridad, que prometen volver al pasado, que prometen volver a formas del pasado donde se supone que todo era más fácil, sencillo, vivíamos mejor y dormíamos mejor también, ¿no? Sin embargo, yo creo que si pensamos en qué es lo que nos quita el sueño, no quiere decir a todo el mundo, hay gente que tiene otro tipo de problemas que le quita el sueño también, pero buena parte de los problemas que nos quitan el sueño tienen que ver con nuestro orden social y económico y con nuestras condiciones materiales de vida. Y cuando tú vas al médico porque no puedes dormir y te dan la hojita esa, el folleto de recomendaciones para dormir, ¿no? Y todas las recomendaciones esas típicas de no haga deporte 2 horas antes de acostarse, desconecte pantallas de tal, cena ligero, no duermas siestas durante el día, todo ese tipo de consejos está muy bien, pero faltan esos otros consejos, es decir, los consejos para dormir mejor, pues eso, regula los alquileres, baja los alquileres, reducción de jornada, trabajar menos horas, tener mejores condiciones de trabajo, tener salarios más altos, y todo eso. No digo que resolviera los problemas de sueño de todo el mundo, pero de mucha gente sí. Seguramente viviríamos mejor y dormiríamos mejor también. El dolor, la muerte, la enfermedad, hay muchas razones por las que no podemos dormir, pero también hay quien duerme bien y muchos de los que nos estarán escuchando dormirán bien. ¿Por qué dormís? Pregunta el protagonista. ¿Por qué nos desvela el calor, el frío, el ruido, el silencio, el exceso de energía, el demasiado cansancio, el cuerpo al lado, el cuerpo ausente, los hijos creciendo, los padres envejeciendo, los sucesos de hoy, lo esperado mañana, la culpa, el deseo, el miedo, el amor, el trabajo, el dinero, tenerlo o buscarlo? ¿Por qué seguís durmiendo? Lo raro es dormir. Lo raro es dormir. ¿Quiénes duermen hoy bien en la sociedad, Isaac? ¿Quiénes son esos justos, si existen, con la conciencia completamente tranquila? Bueno, hay gente que duerme muy bien, que duerme con facilidad, incluso teniéndolo todo en contra. Es decir, como igual que esos soldados que duermen bajo las bombas, ¿no? Eso que dice que son capaces de dormir en la trinchera. Hay gente que teniendo una situación personal, vital, familiar, laboral, que debería quitarle el sueño, sin embargo es capaz de dormir. Benditos ellos, o sea, yo me alegro mucho, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo de vida que llevamos, o sea, el tipo de vida que llevamos y el momento que estamos viviendo además, es verdad que, como dice el protagonista de la novela, lo raro es dormir, o sea, lo raro es que no nos quite el sueño, lo raro es que seamos capaces de conciliar el sueño, porque llevamos un tipo de vida que nos genera una aceleración, un estrés, una ansiedad, es decir, nos genera un estado de ánimo en el que lo raro es llegar al final del día, llegar a la noche y ser capaces de dormir, ni siquiera por el cansancio, somos una sociedad cansada, o sea, estamos completamente agotados, estamos cuando tú le preguntas a un amigo cómo estás, la respuesta habitual suele ser cansado, ¿no? Voy cansado, ¿no? Y sin embargo es un cansancio que no nos deja dormir tampoco, o sea, es como que el propio cansancio ni siquiera nos deja dormir, ¿no? Entonces, ahí hay algo de fondo, como digo, de darnos cuenta de que el problema de no dormir no es un problema de cada uno, no es un problema individual, aunque cada uno acaba buscando y encontrando sus causas para no dormir o por qué no duerme, igual que acaba encontrando su remedio para dormir, aunque le funcione solo un tiempo, pero acaba encontrando algo. Sin embargo, yo creo que debemos darnos cuenta de que esto es un problema como colectivo, es un problema como sociedad y que por tanto las soluciones no son individuales, no es lo que encuentres en internet ni lo que te recomiende un amigo que tampoco duerme, sino que la solución tiene que ser una solución mucho más amplia. Y en este mundo en el que vivimos, ¿duermen quizás mejor demasiados líderes políticos y el insomnio lo pagamos las sociedades? Pues no lo parece, ¿no? El presidente del gobierno no parece que tenga cara de dormir muy bien últimamente, ¿no? Tiene el pobre una mala cara, pero no es el mejor ejemplo. No creo que lo sea, ¿no? Lorazepam, dexedrines, nos medicamos, vencemos nuestro temor y nuestro orgullo, nos rendimos a la pastilla, vivimos empastillados y alcoholizados para dormir o para despertar también y afrontar un nuevo día. Sí, de hecho, a mí uno de los datos que más me impresionó cuando estaba escribiendo la novela y que todavía me impresiona tanto que todavía de vez en cuando lo busco otra vez y lo compruebo en alguna fuente fiable porque me cuesta creerlo, es ese dato de que España es el país líder del mundo en consumo de benzodiazepinas por habitante, ¿no? Que me parece impresionante, ¿no? Somos el país que más medicación tomamos para la ansiedad, para el insomnio. Eso obviamente dice mucho de nuestros problemas para dormir, pero dice también mucho de nuestro sistema sanitario, de la falta de otros recursos, de la falta de tiempo en las consultas, de
de que se recete con tanta facilidad o con tanta alegría porque no tengan otro recurso alternativo. Entonces sí, tenemos un problema serio con eso, claro, no solamente es el dormir, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con otros problemas. Ahora que estamos en los últimos tiempos tan sensibilizados con la salud mental, en la que realmente hemos sido capaces de abrir un debate, te das cuenta de que sí, de que hay tantísima gente que está medicada, ¿no? que ha convertido la medicina ya en una parte más de su vida, y eso es un problema, evidentemente. Leer da sueño. Si te cuesta dormir, lee. Una lectura ligera, poco exigente, dice Insomne. Te quería preguntar qué es una lectura ligera, si esta dirías que lo es y ayudaría a dormir, y qué pasa cuando eres lector profesional y leer te da sueño. Mira, a mí una de las cosas mejores que me podrían decir de mi libro es que se han quedado dormidos leyéndolo, ¿no? Pues precisamente con este libro, ¿no? Que lo leyeras por la noche y que te diera sueño, que te durmiera. Me parece leve. Eso que en otros casos te lo tomarías a mal, ¿no? Decir, te has quedado dormido con mi libro. A mí me encantaría, ¿no? Pero sí, es verdad que entre los consejos que te dan para dormir es el de leer, ¿no? Es decir, el lee un ratito por la noche y al final te acabará entrando el sueño. El problema es que el protagonista de mi novela es lector profesional, lector que trabaja para editoriales, y a él leer le da sueño cuando no debería, ¿no? Acaba desarrollando una especie de narcolepsia lectora, con lo cual no duerme bien por las noches, pero luego por el día se queda dormido leyendo. Y claro, si tu trabajo es leer y te duermes leyendo, tienes un problema. Me distraía reflexionando sobre la condición distraída de nuestro tiempo, culpando a la tecnología y la multitarea, a las condiciones materiales de la vida, a las ansiedades contemporáneas, vaticinando el final de la literatura cuando ya no queden lectores capaces de concentrarse unas horas. Me distraía preguntándome quién puede leer todavía, quién es capaz del esfuerzo y la atención y la continuidad que exige la lectura. ¿Qué momento atraviesa la lectura cuando, según los informes y los barómetros, compramos cada vez más libros, leemos cada vez más tiempo? Pero al mismo tiempo, pues muchos lo hacemos o escuchando audiolibros. Incluso he descubierto esto de que hay plataformas que te resumen un libro en 15 minutos. Y si te preocupa también el auge de la inteligencia artificial en el proceso de creación y de escritura, también de lectura, que es otro de los asuntos sobre los que reflexionas en la novela. Pues mira, yo creo que la lectura se da hoy en un entorno con todo en contra. O sea, parece que tenemos las condiciones adversas para leer. O sea, todo está en contra de que leamos. Es decir, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tranquilidad para leer, no tenemos atención, tenemos una serie de distracciones, de estímulos, de otras formas de ocio. Entonces parece que todo va en contra de la lectura. Pero precisamente por tenerlo todo en contra, yo creo que la lectura se puede reafirmar como casi una forma de resistencia. Pero le pasa también al dormir. O sea, tenemos todo en contra de dormir, pues el dormir acaba siendo una forma también de resistir. Es decir, es que yo quiero dormir, ¿no? O le pasa al caminar, al pasear. Es decir, vivimos en ciudades que parece que están hechas contra los paseantes, y además vivimos con unos tiempos de vida a diario que no permiten pasear sin más. Tenemos que ir a algún lado, tenemos que andar para llegar a algún sitio, o andar porque hay que hacer los 8.000 pasos diarios, ¿no? Pero el pasear sin rumbo, pasear por gusto, acaba siendo casi una forma de insumisión también, como una forma de desobediencia civil, ¿no? Es decir, no es que no quieren que paseemos, pues vamos a pasear. No quieren que leamos, vamos a leer, ¿no? Yo creo que el leer, cada vez más lectores se lo toman como esa forma, como digo, de resistencia, de ser capaces de levantar un tiempo y un espacio propio durante unas horas al día en la que dejemos todo eso fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la lectura y la escritura sí tienen futuro. ¿Qué tiene de ti Insomne? Que dices que no eres tú, pero bueno, se dedica un poco a lo que te dedicas tú. Bueno, tiene mucho de mí, ¿no? No es una novela autobiográfica, pero es una novela que nace de mi propio insomnio, de mis propias malas noches, y que además el protagonista tiene mucho de mí, de mis inquietudes, de mis deseos, de mis miedos, de mis fantasías. Entonces hay mucho de mí en la novela, ¿no? No todo, hay cosas en las que todavía puedo decir, no, eso lo dice el protagonista, no lo digo yo, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Y yo además quería mirar también a todo este mundo de los trabajadores de la cultura. En su caso es un lector que además da clases, hace talleres, hace clubes de lectura, pero me interesaba todo este precariado de la cultura, que en muchos casos somos trabajadores autónomos y como decía antes, tenemos también nuestras propias malas noches, a veces facturando, como hace el protagonista. ¿Y estos talleres de escritura creativa son una estafa? Es el tipo de cosa que yo digo, eso lo dice el protagonista, no lo digo yo. Como los máster a distancia, que también dice él, ¿no? Pues como bien has advertido, a cualquier hora tengo sueño, menos cuando debo tenerlo. Isaac Rosa, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.